24:12. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Bueno, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine el entendimiento, nos dé gracias, Señor, y nos ayude a comprender esta palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que sea Él que nos edifique, nos redarguya, nos instruye y nos enseñe, Padre Santo. Te damos gracias por este tiempo y ponemos este lugar y este momento, Señor, en tus manos para ser bendecidos por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Pues bueno, durante el transcurso de esta serie hemos estudiado, ¿verdad?, las señales de los últimos tiempos o del fin de los tiempos, como lo llama Jesús. Y una vez que Jesús aclara, mis hermanos, ¿verdad?, que por haberse multiplicado la maldad, por todas las cosas que se van a ver en el mundo y que ya se están viendo, mis hermanos, en el mundo, porque escuchamos de guerras, rumores de guerras, fenómenos naturales, problemas mundiales, etcétera. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Sin embargo, Jesús nos anima, ¿verdad?, con sus palabras y nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si recuerdan, la palabra perseverar significa el que luche, el que tenga valor, el que aguante, el que resista las pruebas que han de venir. Entonces necesitamos perseverar, hermanos. Necesitamos ser valientes, necesitamos luchar, necesitamos resistir todas las pruebas que se van a venir, mis hermanos, y que ya están llegando a este mundo para ser salvos. Es decir, para que aquellos cristianos que perseveren, que sean valientes y que resistan, escaparán de la ira de Dios que ha de venir sobre este mundo. Entonces, ¿cuál es el consejo y cuál es el ánimo de Jesús hacia nosotros? Perseverar, seguir adelante, seguir luchando, seguir resistiendo, ser valientes. Tenemos que ser valientes, mis hermanos. Y Jesús dice en el versículo 14, dice que este mensaje, que este evangelio será predicado en todo el mundo. Y esto, mis hermanos, es una señal que hoy ya la vemos realizada. ¿Sí? Hoy ya se ha cumplido esta señal, la vemos, es un hecho con la tecnología, con los avances tecnológicos, con el internet, las redes sociales. Podemos predicar, mis hermanos, y este mensaje se puede ver en cualquier parte del mundo. Entonces vemos, mis hermanos, que esta señal que Jesús nos da de que el mensaje, este evangelio del reino sería predicado en todo el mundo, ya es un hecho, ya es una realidad. Pero Jesús dice que después de que sea predicado o dado a conocer en todo el mundo este evangelio, entonces dice, vendrá el fin. ¿Sí? Entonces vendrá el fin. Y bueno, Jesús, después de estas palabras, nos da una señal más acerca del fin de los tiempos y que sin lugar a dudas, mis hermanos, es una señal también de que su venida está muy cerca. Y dice el versículo 15, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿sí?, el que lea, entienda. Para entender estas palabras de Jesús o esta señal que Jesús nos está dando, es necesario, mis hermanos, pues ir al libro de Daniel, ¿verdad? Y como referencia, pues todos recordarán, o los que han leído el libro de Daniel, sabrán que Daniel fue un joven judío, ¿verdad? Era un judío que fue llevado muy joven a la tierra de Babilonia, ¿verdad?, por el rey Nabucodonosor. Se dice que Daniel era cuando el rey Nabucodonosor llegó y sitió y conquistó Jerusalén, ¿verdad? Él ordenó llevarse a muchos jóvenes, a mucha gente para Babilonia y con la intención de enseñarles y de que sirvieran en su reino. Y dentro de esos jóvenes, dentro de esas personas, iba Daniel. Se dice que Daniel era un joven entre 15 y 18 años, entonces muy jovencito, así como los jóvenes que tenemos por aquí el día de hoy, ¿verdad? Entre jóvenes entre 15 y 18 años. Y vemos, y al leer la vida de Daniel o la historia de Daniel, nos damos cuenta, mis hermanos, que Dios le dio a Daniel sabiduría, inteligencia y mucho entendimiento acerca de diferentes temas. De hecho, Daniel ocupó lugares importantes dentro del reino, y no solamente el reino de Babilonia, porque Daniel sirvió a 3 reyes y 2 imperios. ¿Sí? Daniel sirvió al imperio de Babilonia y sirvió al imperio de los medopersas. Entonces, Daniel trabajó
¿verdad? Con el rey Nabucodonosor, trabajó con el rey Darío y trabajó con el rey Ciro. Entonces, con 3 reyes, imagínate, trabajar para 3 reyes en lugares importantes dentro del reino, eso solamente fue gracias a Dios. Pero no fue una casualidad, no fue por su inteligencia, no fue por su sabiduría, no fue por su gran entendimiento, ¿sí? Porque Dios, si lo puso en esos lugares, fue porque Daniel, siendo un joven, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con el mundo, ¿verdad? Si recuerdan la historia cuando dice que le ofrecieron la comida del rey que era sacrificada a los ídolos, le ofrecieron del vino del rey, y él decidió en su corazón no contaminarse con nada de eso, ¿verdad? Y que déjenme decir una cosa, mis hermanos, el Babilonia de la antigüedad no es muy diferente al mundo que vivimos el día de hoy, no es muy diferente. Si Daniel encontró en Babilonia también había idolatría, había hechicería, había drogadicción, ¿verdad? Porque ahí se producía un peyote que se llamaba hashish. De hecho, se dice que Alejandro el Magno, el emperador griego, una de las causas que provocaron su muerte fue que se daban unos pasones de hashish bien tremendos, ¿verdad? O sea, había drogas, había libertinaje, había materialismo, había de todo en Babilonia, ¿sí? Algo que lo mismo que encontramos en nuestros tiempos, ¿sí? Porque aquí en nuestros tiempos encontramos lo mismo. ¿No es verdad? O sea, la Babilonia de antes no era muy diferente, ¿sí? Daniel no se encontró con algo diferente de lo que los jóvenes se pueden encontrar el día de hoy. Así que el mensaje, ¿verdad? Jóvenes, ya que están aquí, gracias a Dios que están el día de hoy, pues escuchen, ¿sí? Y tomen en cuenta el ejemplo de Daniel, decidan en sus corazones no contaminarse con las cosas del mundo, ¿verdad? Porque podemos ver cómo cuando una persona se entrega a Dios, se consagra a Dios, Dios lo enaltece, Dios lo exalta, como lo hizo con Daniel. Entonces propongan en su corazón no contaminarse con las cosas del mundo, ¿verdad? Ese mensaje, ese consejo para los jóvenes y para cualquiera de nosotros también, ¿verdad? Porque todos estamos propensos también a caer. Entonces, vemos que Daniel, pues, era un joven judío y que se encontraba, mis hermanos, en ese momento leyendo el libro del profeta Jeremías. Y de repente Daniel se encuentra con la profecía que detalla la cautividad del pueblo judío en manos de Babilonia. Y para entenderla, vamos al libro de Jeremías. Vamos al libro de Jeremías, ¿verdad? En el capítulo 25. Jeremías, capítulo 25. Vamos a leer el versículo 8 al 11. Fíjense, dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Esto de que Dios haya dicho que el rey de Babilonia era su siervo no significa que Nabucodonosor creía en Dios, porque ni siquiera lo conocía, ¿sí? Simplemente esto nos habla de que Dios es soberano y que puede utilizar a quien Él quiera, ¿sí? Para sus propósitos. Entonces, dice: los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones de alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Versículo 11: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, mis hermanos, algo muy importante. Fíjate nada más, las consecuencias, ¿sí? Las consecuencias de olvidarse de Dios. Las consecuencias de despreciar o de desechar el consejo de Dios. Las consecuencias de olvidarse de los mandamientos o la ley de Dios. La consecuencia de darle la espalda a Dios, fíjense, fueron burla, ¿sí? Dios mandó al rey de Babilonia para conquistarlos, para escarnecerlos y para que fueran la burla de los demás, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que realmente el pecado, ¿sí? Nos lleva a un punto de que todos los demás nos consideran una burla, ¿sí? Entonces es muy importante, pues, ¿sí? No desechar el consejo de Dios, no desecharnos, no olvidarnos de la ley de Dios, sino que permanecer firmes y fieles a Dios, mis hermanos. Y aquí dice que el castigo
¿verdad? Por la desobediencia de Dios, por la apostasía, porque esto es apostasía, olvidarse de Dios, abandonar a Dios, acuérdense que es apostasía. El castigo era pasar 70 años de cautividad, ¿sí? Entonces Daniel se da cuenta que está por cumplirse la desolación o la cautividad de Jerusalén, que iba a durar 70 años, y Daniel comienza a orar, ¿verdad? Se pone de rodillas y comienza a orar por los pecados de su pueblo, comienza a pedirle a Dios que le diera entendimiento de cuál iba a ser ahora el futuro de Jerusalén. Y como vemos, y como vamos a ver en Daniel, si me acompañan, Daniel capítulo 9, vamos a ver la respuesta, ¿sí? Daniel 9, versículo 20, ¿sí? Daniel comienza a orar, se pone de rodillas, comienza a pedirle perdón a Dios por los pecados de Israel, comienza a pedirle a Dios que le dé entendimiento para saber ahora qué va a pasar con mi pueblo, Señor, con tu pueblo. Y dice el versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Fíjate, mi hermano, aquí encontramos dos cosas maravillosas, ¿sí?, que nos está enseñando el Señor, ¿sí? En primer lugar, podemos darnos cuenta, ¿sí?, que todo el orden o todos los eventos de la Biblia, ¿sí?, todo esto, mi hermanos, tenía una sincronía perfecta, ¿sí?, que se dirigía o que hablaba acerca de Jesucristo, de su nacimiento, su llegada, su obra, su muerte, de todo. Pero toda la Biblia habla de Jesús, con una armonía perfecta. ¿Por qué digo esto? Porque aquí dice que Gabriel vino a Daniel, dice, en la hora del sacrificio de la tarde, ¿sí? Los judíos tenían dos sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde. Uno era en la hora tercera y otro en la hora novena, es decir, la hora tercera son las 9 de la mañana y la hora novena eran las 3 de la tarde, ¿sí? Y esto no es ninguna casualidad, y digo que todo esto, mis hermanos, apuntaba a Jesucristo, ¿sí? Porque si nosotros recordamos, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue sacrificado, fue crucificado a la hora tercera, a las 9 de la mañana, ¿sí? A la hora del primer sacrificio que tenían como hábito los judíos, establecidos los judíos hacer, Jesucristo fue crucificado en la hora tercera y permaneció ahí 6 horas hasta la hora novena, las 3 de la tarde, la hora que se cumple el segundo sacrificio instituido por Dios, ¿sí? Y fue en la hora novena cuando Jesucristo dijo, consumado es, y expiró. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, de la perfección, ¿sí?, de la perfección, de la sincronía perfecta de los eventos de la Biblia que se dirigían o que hablaban de Jesucristo. Y esto nos da a entender, mis hermanos, que este libro maravilloso solamente pudo haber sido inspirado por Dios, ¿sí? Porque esto que está hablando aquí Daniel, mi hermano, casi sucedió aproximadamente casi 465, 470 años antes de que naciera Jesús, de que se dieran todas estas cosas. Entonces, mi hermano, este libro es sobrenatural, es un libro inspirado verdaderamente por Dios y tenemos que tenerlo y guardarlo en nuestro corazón, mis hermanos. Amén. Tenemos que, de verdad, conocerlo, leerlo y tener esa comunión con Dios. Y la otra cosa que podemos aprender aquí, mi hermano, mi hermana, es de que tenemos que considerar algo muy importante en nuestras vidas, y es la oración, ¿sí? La importancia de orar, la importancia de interceder por otros por medio de la oración. Aquí vemos que Daniel comienza a orar y comienza a interceder por su pueblo. Padre, perdona los pecados de mi pueblo. Padre, perdona sus iniquidades, perdona sus rebeldías y muéstranos qué va a pasar ahora con tu pueblo, ¿verdad? Entonces es importante la intercesión. Entonces nosotros como padres tenemos que seguir intercediendo por nuestros hijos, tenemos que interceder por nuestro matrimonio,
por nuestra esposa, las mujeres por su esposo, los hijos tienen que interceder por sus padres, la iglesia tiene que interceder por los hermanos, por el pastor, por la nación. Pero tenemos que interceder y eso es lo que Dios está buscando, hermanos. Hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo para interceder. Que tengan ese deseo, ese fuego en su corazón de ponerse de rodillas e interceder en oración por las necesidades, por las situaciones, por las enfermedades, por la nación. Ahorita la situación que estamos viendo en este país. ¿Has orado por el presidente? ¿Sí? ¿Has intercedido, has doblado rodillas pidiendo por tus hermanos, por los inmigrantes, porque Dios le dé sabiduría y ponga un poquito de más compasión en el corazón del presidente para que ya detenga todo esto? O sea, hay que interceder, hermanos. Es muy importante la intercesión. Por ejemplo, Moisés, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dijo a Moisés, a ver, ya apártate, ya voy a eliminar este pueblo, ya estoy cansado de él. ¿Y qué hizo Moisés? Se puso, dobló sus rodillas, puso su rostro en tierra y dijo, Señor, no, por favor, ten misericordia de este pueblo. ¿Sí? Y Dios los perdonó. Entonces tenemos que seguir intercediendo, tenemos que seguir orando, y sigue intercediendo por tus hijos, por tu esposa, tu matrimonio, tu trabajo, por todo. Pero hay que interceder, ¿amén? Entonces, ahora, vemos que Gabriel comienza a darle la visión a Daniel. Y dice en el versículo 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para tener la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es muy importante, mis hermanos, conocer los términos, ¿verdad? Y en este caso, el significado que tiene el término o la palabra semanas, ¿sí? Es la palabra hebrea shabu, ¿sí? Y esta palabra consiste en una unidad o en un periodo de tiempo, y es un periodo establecido por 7, ¿sí? Es un periodo de 7. Es decir, para los judíos, en la cultura judía, una semana podía ser un periodo de 7 días o de 7 años, ¿verdad? Así para ellos era así una semana, 7 días o 7 años. En el contexto de la visión dada a Daniel, estas 70 semanas se refieren a semanas de años, ¿sí? Las cuales, como podemos ver, dice que son 70 semanas. 70 semanas de 7 años, ¿cuánto nos da? 70 por 7, ¿cuánto es? 7 por 7, 49, 490 años. ¿Sí? 490 años que de acuerdo a Dios están determinadas para el pueblo de Israel. Es decir, Dios tiene un plan para Israel que iba a consistir en 490 años o 70 semanas. Y como podemos notar, mis hermanos, Daniel nos está hablando de cifras y de hechos específicos, ¿verdad? Cifras, semanas y de hechos específicos que van a ocurrir en el transcurso de esas semanas, las cuales están divididas en 3 etapas, ¿verdad? Es decir, se nos menciona 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Estas son las cifras. Y durante estas 70 semanas o 490 años, dentro de la visión está relacionada, dice, a la restauración y edificación de Jerusalén, a la llegada del Mesías, su muerte y al anticristo. A la aparición del anticristo, como lo vamos a ir viendo poco a poco en el desarrollo de este estudio. Posiblemente vamos a tener que tomar 2 estudios para verlo bien, mis hermanos, porque es importante profundizar en este tema. Entonces, todo esto, mis hermanos, ocurrió y acontecerá de manera puntual.
¿sí? De manera puntual y en su tiempo específico, como lo vamos a ver. Ahora, es muy importante, mis hermanos, aclarar y entender una cosa, ¿sí? Que los acontecimientos de la profecía están destinados o determinados para la nación de Israel, no para la iglesia. ¿Sí? Hay que entender eso y hay que separarlo muy bien. Esta profecía de 70 años o 490 años están determinadas en un plan de Dios para Israel, no para la iglesia. Y esto hay que aclararlo bien porque hay por ahí algunas doctrinas que están enseñando que la iglesia tomó el lugar de Israel. Y esto no es verdad, mis hermanos. Esto no es verdad. Esto forma parte de un plan de Dios con la nación de Israel. Entonces, vamos a comenzar a ver las 3 etapas que nos menciona o que le dio el ángel Gabriel a Daniel. Y dice el versículo 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después, y dentro de estas semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí Gabriel le está revelando a Daniel, mis hermanos, el punto de partida para comenzar a contar las 70 semanas o los 490 años de la profecía. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto nos dice que salió una orden. Hubo una orden, ¿sí? Hubo un decreto, se promulgó una orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿sí? Y esa restauración será en 7 semanas, que son las primeras cifras que nos da la profecía. Ahora, aquí la primera incógnita que hay que despejar es ¿cuándo se dio esa orden para restaurar y edificar a Jerusalén? ¿Cuándo se dio esa orden? Vamos al libro de Nehemías. ¿Sí? En el libro de Nehemías, en el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1. Nehemías 2, versículo 1. ¿Lo tienen? Amén. Vean, esto es maravilloso, hermanos, de verdad. Dice, sucedió en el mes de Nisan, que es el mes de marzo en nuestro calendario. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, ¿sí? No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. Dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. ¿Y qué dice? ¿Y qué iba a hacer? Y la reedificaré. ¿Sí? Ahora, aquí vemos, mis hermanos, otro ejemplo de por qué es importante la oración. ¿Te das cuenta? Le dice el rey, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres pedirme? ¿Qué quieres hacer? ¿Y qué hizo Nehemías? Antes de empezar a hablar, ¿qué hizo? Dice, oré. ¿Sí? Oré. ¿Sí? ¿Para qué oró? Para hallar gracia. Para hallar gracia. Dice, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, entonces concédeme esto. Entonces, para que vean qué importante es la oración. Sí, a través de la oración podemos hallar gracia delante de los hombres, ¿verdad? A veces puede ser que tengas un problema en tu trabajo, que tus jefes sean muy estrictos o que tus maestros sean muy estrictos, ¿verdad? Sean difíciles. Y tú, pues debes de orar. Debes de pedirle a Dios que te dé gracia delante del jefe, delante de los maestros para hacer un negocio, tomar una decisión. Necesitas gracia, la gracia de Dios. Y aquí vemos que Nehemías nos da el ejemplo de la importancia que es orar para recibir esa gracia. Dice, envíame a Judá a los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Versículo 6, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey, fíjate, esta vez, la gracia de Dios, y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además, dije al rey,
si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda de los bosques del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Ya ven? Eso es gracia. Pero ¿cómo recibió la gracia? Por medio de la oración. Entonces veamos, mis hermanos, que en verdad la oración, o sea, debe ser algo, un hábito en nuestras vidas. O sea, debe ser algo constante. Sí, o sea, tenemos, a veces, como les digo, tenemos decisiones, tenemos situaciones difíciles, y simplemente el hecho de orar y pedirle al Señor, dame gracia. Vean lo que le pasó a Nehemías. No solamente lo dejaron ir, sino todavía hasta le dieron madera, materiales y protección para llegar a su destino. Entonces, esa es gracia, mis hermanos. Entonces, aquí vemos, pues, cuando se dio la orden, ¿sí? Cuando se dio la orden para restaurar a Jerusalén. Fue Artajerjes, subió al trono en el año 465 a.C., pero su primer año de reinado fue en el 464, ¿sí? Antes de Cristo. Y dice que la orden salió siendo el año 20 de su reinado, ¿sí? Lo que significa, a ver, 464 menos 20, ¿cuánto es? 444. ¿Sí? Entonces, en el año 444 antes de Cristo se comienzan a contar las 70 semanas. ¿Sí? En el año 444 es el día que se comienzan a contar los 490 años destinados para Israel dentro del plan de Dios. Y la profecía de Daniel nos menciona que la primera etapa es de ¿cuántos? ¿Cuántas semanas? 7 semanas. A ver, por lo tanto, tenemos 7 semanas. De 7 años, ¿cuánto es? 7 por 7. 7 por 7. 49, ¿verdad? 49 años, mis hermanos. 49 años fue lo que les llevó la restauración de Israel, de Jerusalén, la edificación con sus plazas, con sus muros. Y como podemos leer en el libro de Nehemías, mis hermanos, simplemente para amarrar que ese fue el año, ¿sí? Dice que en el libro de Nehemías leemos que los enemigos de Israel, Sanbalat y Tobías, hicieron todo lo posible por impedir, ¿sí?, que la ciudad y los muros fueran reconstruidos, ¿no es verdad? De hecho, en el libro de Esdras también lo puedes leer en el capítulo 4. Lee Esdras 4 y te vas a dar cuenta que la edificación de los muros, de la plaza, de la ciudad de Jerusalén, se llevó a cabo en tiempos angustiosos, como lo dice la profecía de Daniel. ¿Sí? Entonces, fíjate nada más, ¿sí? Eso nos indica, mi hermano, que hubo tiempos angustiosos, y esto también nos enseña algo muy importante, hermano. ¿Sí? ¿Qué nos enseña esto? ¿Sí? Que cuando se está realizando la obra de Dios, ¿sí?, tú vas a encontrar, o vamos a encontrar, mucha oposición por parte de los enemigos de Dios. ¿Sí? Cuando se está llevando a cabo la obra de Dios, vamos a encontrar tiempos angustiosos, vamos a encontrar dificultad, oposición, adversidad, aflicción, como tú lo quieras llamar, pero vas a encontrar eso. Cuando una persona, un hombre o una mujer, ha decidido en su corazón consagrarse a Dios, ha decidido en su corazón santificarse a Dios, ha decidido en su corazón obedecer a Dios y servir a Dios, vas a encontrar oposición, ¿sí? Vas a encontrar adversidad, vas a seguir, tu vida va a estar llena de momentos de angustia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a oponer los enemigos de Dios, no solamente las huestes celestiales de maldad, ¿verdad? Sino que las personas, y vas a encontrar tentaciones, y las personas que están a tu alrededor te van a burlar de ti, te van a presionar, te van a rechazar, ¿verdad? Te van a perseguir, ¿sí? ¿Por qué? Porque los enemigos de Dios van a querer que no sigas adelante, que tu vida no sea consagrada para Dios, sino van a querer arrastrarte hacia lo mismo, hacia el mundo, que te pierdas, que te desanimes y dejes ahí la vida cristiana y tires la toalla. ¿Sí? Eso es lo que vas a encontrar, pero como le dijo Dios a Josué, ¿qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente, ya ves, persevera, ten valor, no seas cobarde. ¿Sí?
No porque ya encontraste oposición o las cosas no están saliendo bien como tú quisieras y la presión de los amigos, la familia y todo eso, ya vas a tirar la toalla. ¿Sí? Ten valor. La vida cristiana es de valor, de luchar, de perseverar, de seguir adelante, de resistir las pruebas, las tentaciones, la aflicción. Esa es la vida cristiana. ¿Sí? En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué guardará Dios aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran? Porque recuerdan las promesas de Dios, porque tienen fe, porque no dejan de creer, a pesar de la oposición, a pesar de los tiempos angustiosos, siguen creyendo en Dios, siguen confiando en Dios. ¿Sí? Porque en ti he confiado, entonces dice Isaías, confíen perpetuamente en Jehová, ¿ven? Perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Entonces, ¿necesitas fuerza? Pídesela a Dios. ¿Sí? ¿Necesitas estar fuerte espiritualmente? Acércate a Dios, ten comunión con Dios, lee la Biblia, acuérdate de las promesas de Dios. ¿Sí? Pero tienes que luchar, tienes que ser valiente, ¿verdad? No puedes así como dice, popularmente se dice, no le saques, no le saques. Dice ser un discípulo de Jesús, dice ser un hijo de Dios, tienes que demostrarlo. Y tienes que entrarle, ¿verdad? Así como usando el ejemplo del box, ¿no? Viendo aquí a mi hermanito Dylan, te tienes que subir al ring y enfrentar a tu contrincante, ¿verdad? Porque imagínate qué boxeador será subiéndose al ring. Ay, no, está bien grandote, mejor me voy. O sea, eso no es. Hay que tener valor, hay que luchar y seguir adelante, amén. Dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, si Dios ya comenzó en ti la obra, ¿sí? ya comenzó en ti a formar su carácter en ti, si ya te empezó a moldear, Él la va a continuar. Pero tú tienes que poner de tu parte, tienes que ser valiente, tienes que echarle ganas, no le saques, sigue adelante. Tiempos angustiosos vamos a enfrentar. Jesús nos lo dijo, en este mundo encontrarán aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces tienes que tener en cuenta eso, ¿sí? Pero sigamos valientes, mis hermanos, ¿amén? Entonces regresamos a Daniel, ¿verdad? En el versículo 9, en el capítulo 9, ¿verdad? Y dice, y vemos aquí, pues, mis hermanos, que después de esta semana de 49 años, que fue el tiempo en el que fue levantada nuevamente Jerusalén, se nos da a conocer que en el momento que fue terminada la reconstrucción de los muros de su plaza, en ese momento iniciaría la segunda etapa o el segundo periodo de las 70 semanas. Y este periodo que se nos menciona aquí en la escritura constaba de 62 semanas. Ese es el segundo periodo. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Así que si tenemos 62 semanas más las primeras 7 semanas, ¿cuántas semanas son? 69. 62 más 7, 69. 69 semanas desde que se dio la orden para reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, iban a pasar 69 semanas. ¿Sí? ¿Cuántas semanas son? 69 en periodos de 7 años. ¿Cuántos años son? 69 por 7. 483 años. Entonces, desde que salió la orden del rey Artajerjes para reconstruir Jerusalén, a Nehemías, hasta que se dio a conocer el Mesías, iban a pasar 483 años. Por lo tanto, el ángel Gabriel le está revelando a Daniel, mis hermanos, que desde el día de la promulgación hasta el Mesías se iban a cumplir estas 69 semanas. Ahora, la segunda incógnita que hay que despejar es ¿cuándo se cumplieron esas 69 semanas? ¿Cuándo se cumplieron esos 483 años? Bien, en el libro de Zacarías te voy a leer la profecía, pero si quieres anótala para que tú la leas después. En Zacarías 9, versículo 9, el profeta escribió lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí? ¿Ya identificaron el pasaje? ¿Verdad? Y en el Salmo 118, 26, David escribió:
bendito el que viene en el nombre de Jehová. Así que las 69 semanas, mis hermanos, ¿verdad? O la profecía de Zacarías se cumplió con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Cuando él montado en un pollino entró en la ciudad de Jerusalén y la multitud gritaba, bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Amén. Fue en ese momento cuando Jesús, mi hermano, entró y se cumplió la profecía de Zacarías, cuando se dio a conocer como el Mesías. Mira, vamos a leerlo. ¿Sí? En Lucas, vamos al Evangelio de Lucas. No hay como leerlo de la Biblia, para que no haya dudas. ¿Sí? En Lucas 19, fíjate, en el versículo 35, dice, versículo 35 dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces vemos aquí, mis hermanos, que la profecía de Zacarías es cumplida. ¿Sí? Vemos aquí que Jesús entra, ¿verdad? No como lo esperaban muchos, porque muchos estaban esperando, ¿verdad? Un guerrero, un político, un guerrero que entrara en caballo blanco, ¿verdad? Porque ese era el símbolo de los guerreros conquistadores, entrar en caballo blanco, erguido, poderoso, ¿verdad? Y no, vemos que Jesús entra montado humildemente en un pollino, y eso es muestra de humildad. ¿Sí? Entonces vemos aquí la profecía cumplida, y fue ahí en ese momento cuando Jesús se da a conocer como el Mesías. Sin embargo, no lo entendieron. ¿Sí? No lo entendieron, y Jesús dice las siguientes palabras en el versículo 41. Fíjate lo que dijo Jesús. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y escucha, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Fíjate nada más, ellos no conocieron, no comprendieron, no entendieron que Dios mismo, ¿verdad? En Jesucristo los había visitado, hermanos. Dios mismo bajó del cielo a visitar, a andar entre nosotros, a su pueblo escogido, al que Él formó. Sin embargo, ellos no lo conocieron, ¿sí? No lo reconocieron, ¿sí? Entonces, ahora, ¿esto qué nos indica? ¿Sí? Que fue ahí, mis hermanos, fue ahí donde el reloj de Dios se detuvo. Ahora, ¿cómo sabemos que fueron aquí las 483 años o las 69 semanas? Porque dice la profecía de Daniel que después de que se diera a conocer al Mesías, si después de las 62 semanas le quitarían la vida al Mesías. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Porque después de ese evento, cuando Jesús entró montado en un pollino a la ciudad de Jerusalén, lo que se conoce como el Domingo de Ramos, una semana después lo crucificaron. Entonces ahí vemos, mis hermanos, que en ese momento, ¿sí?, fue cuando se cumplieron las 60 semanas, y fue ahí donde el reloj de Dios, que marcaba la cronología de eventos para Israel, se detuvo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Israel rechazó al Mesías profetizado. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando Pilatos le dijo al pueblo, ¿y qué voy a hacer con este Jesús, el que le llaman el Cristo? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Crucifícalo, crucifícalo, y que su sangre sea sobre nuestras cabezas. Entonces, en ese momento, Dios detuvo el reloj. ¿Sí? Fue debido a ese rechazo que Dios los puso en pausa, por decirlo, los puso en la congeladora. No los rechazó, ni tampoco los ha abandonado. Eso es importante aclarar, ¿eh? Si Dios no ha rechazado a Israel, ni tampoco los ha abandonado. Simplemente los puso en la congeladora. Es como, por ejemplo, cuando tú estás en tu casa, ¿sí? Un ejemplo así un poquito burdo, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando tú estás en tu casa y estás viendo una película.
¿verdad? Y de repente te llaman para hacer algo, te acuerdas de algo, surge alguna situación y te tienes que ir y le pones pausa a la película. Y te vas y haces lo que tienes que hacer, regresas después de un tiempo, agarras el control, te sientas y le pones play y continúas viendo la película. Es exactamente lo que Dios hizo con Israel. Le puso pausa a esas 70 semanas, pero después vendrá Dios y le va a poner play para continuar con el trato con Israel. Ahora, Dios no ha terminado con ellos, Eso hay que entenderlo, porque los capítulos 10 y 11 de Romanos nos dice que Dios retomará su trato con Israel. Por ejemplo, fíjate, en Romanos 11, ¿sí? En Romanos 11, fíjate lo que dice, 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean, escucha, arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Te das cuenta, mi hermano, que Pablo está diciendo que Dios va, cuando retome con Israel, va a quitar su pecado, ¿sí? Y los va a liberar? Y esto es precisamente lo que dice la profecía de Daniel. Porque en la profecía de Daniel, en el versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y fíjate lo que Dios va a hacer. Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. Estas cosas, mis hermanos, aún no suceden. ¿Sí? Aún no pasan. ¿Sí? Esto forma parte, ¿sí?, de la última semana que vamos a estar estudiando, ¿sí? Pero estas cosas todavía no pasan. Esto es parte del trato que Dios va a tener con Israel. Y aquí lo que Pablo nos dice, mis hermanos, es que debido a que Israel se endureció, ¿sí?, debido a que Israel no aceptó a Jesús como el Mesías, ahora Dios se volvió a los gentiles, a los que no son judíos por nacimiento. En el Evangelio de Juan 1:11, ¿qué dice? A los suyos vino y los suyos, ¿qué? No lo recibieron. Jesús vino a los suyos, a los judíos, pero ellos no lo recibieron. Y el versículo 12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y ahí estamos nosotros, mis hermanos, ahí entramos nosotros, porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo hemos recibido, creemos en su nombre, que es nombre sobre todo nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Y por creer y poner nuestra fe en Jesucristo, ahora dice que hemos recibido la potestad o el derecho de ser hijos de Dios. ¿Sí? Gracias a que los judíos o el pueblo de Israel se endureció. ¿Sí? A que no comprendieron que Dios mismo los había visitado para tratar con ellos, ¿sí?, sino que lo rechazaron, lo mataron, ¿sí? Y ahora Dios, gracias a eso, volteó a vernos a nosotros, los gentiles, ¿sí? Y Pablo en Romanos 11:17, ¿sí?, compara a Israel con las ramas naturales de un olivo, y a los gentiles o a los no judíos con las ramas de olivos silvestres que fuimos injertados en el árbol, ¿verdad? Pero también dice en Romanos 11 que Dios tratará con Israel y que los volverá a injertar, porque poderoso es Dios para volverlos a hacer. Entonces Dios no ha terminado con Israel, mis hermanos, Entonces, gracias a eso, ahora nosotros tenemos la seguridad y la fe de nuestra salvación, ¿sí? Gracias a eso, ¿sí?, a que Dios se volvió a nosotros, a los gentiles. Por eso Pablo escribió en Gálatas 3:28, y ahora ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno. ¿En quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Gracias a Dios, gloria a Dios, mi hermano, ¿verdad? Gloria a Dios que se volvió a nosotros, ¿verdad? Y bueno, ahora sí que debido a ese rechazo de los judíos, ahora nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, gracias a la fe en Jesucristo. Entonces, ahora, la siguiente incógnita: ¿cuándo retomará Dios su plan con Israel? ¿Verdad? Porque ahorita ya está detenido el reloj, ¿verdad? Dios le puso pausa, metió en la congeladora a Israel,
Pero ¿cuándo retomará Dios su plan con Israel? ¿Sí? ¿Sabes cuándo? Cuando la iglesia de Jesucristo sea tomada, sea arrebatada por su Salvador. ¿Sí? Cuando Jesús venga por su iglesia, va a ser un acontecimiento que es llamado el arrebatamiento, ¿verdad? Que Jesús prometió venir por nosotros. Fíjate, en el Evangelio de Juan, ya vamos terminando, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, ¿ya? Juan 14, fíjate, palabras de Jesús. Jesús aquí nos hace una promesa hermosa, mi hermano. Dice, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? No se turbe, no se angustien. Dice, ¿creen en Dios? Crean también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, escucha, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Los tomaré para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Sí? Vean la promesa tan hermosa de Jesús. Un día voy a regresar y los voy a tomar. Y me los voy a llevar para que donde yo esté, ustedes también estén. En 1 Tesalonicenses 4, 15 y 17 también Pablo habla del arrebatamiento. ¿Sí? Entonces, en el momento que la iglesia de Jesucristo, su novia sea tomada y sea llevada al cielo por su Señor y por su Salvador, vamos a estar celebrando las bodas del Cordero, mis hermanos. Mientras que aquí en la tierra, Dios estará tratando con la redención de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a retomar Dios el trato con Israel? Cuando la iglesia ya no esté en este mundo. Cuando seamos tomados, cuando estemos celebrando las bodas del Cordero, mi hermano. O sea, ese evento hay que esperarlo con todo nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar hasta aquí el estudio. ¿Sí? Pero quiero decirte una cosa, mi hermano. ¿Sí? Es tiempo, de verdad, que la iglesia despierte. ¿Sí? Ya es tiempo, estamos viviendo los últimos tiempos, los tiempos peligrosos, ¿verdad? Que Jesús nos habló en Mateo 24, ¿verdad? Los principios de dolores. ¿Sí? Y es tiempo ya, de verdad, que la iglesia despierte. Que la iglesia de verdad ya se consagre. Que la iglesia se santifique. Que la iglesia ya, en verdad, se ocupe por obedecer a Dios como Él quiere, como Él le agrada, no como nosotros queremos o como nosotros pensamos, sino como Él nos lo ha pedido. ¿Sí? Ya es tiempo, mi hermano, mi hermana, de consagrar nuestra vida y nuestro corazón a Dios, de obedecerle, de seguir caminando, de seguir adelante, de luchar, de esforzarnos, de seguir intercediendo, porque los tiempos son peligrosos. Y recuerda, vendrán muchos falsos profetas, vendrán muchos falsos cristos, que engañarán a muchos, aún dice a los escogidos, con sus predicaciones, con sus mensajes de demonios, mensajes que van en contra de la doctrina de Jesucristo. O sea, ya no podemos estar dormidos. Ya quitemos los ojos del mundo y pongámoslos de verdad en Dios, en la Biblia. ¿Sí? Muchos cristianos están así, mis hermanos, ya lo hemos estudiado. Muchos cristianos siguen poniendo sus ojos en el mundo, siguen buscando, ¿verdad?, la felicidad en las cosas de este mundo, en vez de poner y hacer tesoros en el cielo. Entonces ya hay que despertar y hay que tomar en serio esto, porque los tiempos son peligrosos y estamos en los últimos tiempos. Y Jesús dijo que cuando Él venga, ¿sí?, espera encontrar a sus siervos haciendo lo que Él nos pide. ¿Qué nos pide Jesús? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. No, pues a la orden a sus discípulos, vayan y prediquen y hagan discípulos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Seguimos ahí pegados a nuestros deseos, al mundo, a las diversiones del mundo. ¿Sí? ¿O estamos haciendo lo que Dios nos pide? ¿Estamos intercediendo en oración? ¿Sí? Estamos teniendo devocionales con nuestros hijos, con nuestra familia. ¿Sí? Estamos aprovechando nuestros trabajos para predicar el Evangelio, ¿o no? Tenemos que ser valientes, tenemos que luchar, mis hermanos, ¿sí?, para ser tomados por dignos de escapar de las cosas que han de venir a este mundo. Recuerda las 5 vírgenes que tenían sus lámparas llenas de aceite.
¿Sí? Tenemos que ser como esas vírgenes prudentes que están alerta esperando al novio a que venga con sus lámparas llenas de aceite, así con tu vida realmente llena del Espíritu Santo, llena de Dios, para que cuando venga el novio entres a las bodas. Y no te quedes como las otras 5 que fueron imprudentes, que les faltó sabiduría. ¿Sí? Llegan al rato, no va a venir, después, y siguen en la fiesta, siguen en el chisme y en todo, menos en lo que tenían que hacer. ¿Sí? Y cuando se cierren las puertas, ya no va a haber entrada. ¿Sí? Así que mis hermanos, despertemos y consideremos de verdad el mensaje de Dios. No deseches el consejo de Dios, no te olvides de la ley de tu Dios y no te olvides de obedecer y servir a Dios.